La transformación económica de China no tiene precedentes. Hace 60 años era uno de los países más pobres del mundo. En 1960 su PIB per cápita, ajustado por las diferencias de precios entre países, era de unos $1000, o sea menor al de países como Haití, el Congo o Zimbabue, mucho menor al de países latinoamericanos y 17 veces menor al de Estados Unidos. Para 2016 esa diferencia del PIB per cápita comparada con el país norteamericano había disminuido a solo 4 veces. Si hacemos la comparación con los mismos países, pero ahora en términos de la esperanza de vida al nacer, en 1960 una persona en China tenía una esperanza de vida muy baja, de solo 43 años. Para 2019 era de 76 años. Podríamos seguir con varios indicadores, pero de estos dos se puede obtener una idea de la impresionante transformación económica y social de China. Antes de 1978, China era una economía totalmente planificada por el Estado, basada en la agricultura y con escaso desarrollo industrial. Particularmente entre 1949 y 1978, el Estado era propietario de la tierra y de los medios de producción. Era la época del Gran Salto Adelante, liderada por Mao Zedong. Este programa se trataba de un conjunto de políticas económicas que, entre otras cosas, prohibía la agricultura privada y promovía la agricultura colectiva. El resultado fue que en 4 años, entre 20 y 40 millones de personas murieron de hambre. Solo fue después de la muerte de Mao en 1976 que cambió el panorama y se comenzó a implementar gradualmente algunos mecanismos y aspectos del libre mercado. Entre estos cambios se dio lugar a la aparición de agentes económicos privados, es decir, comenzaron a aparecer de nuevo iniciativas de ciudadanos y autoridades regionales que promovían la creación de empresas locales. La política del nuevo gobierno nacional bajo el mando de Deng Xiaoping frente a estos nuevos experimentos marginales era no reprimirlos. La idea era ignorar estos proyectos que se presentaban lejos de Pekín, siempre y cuando no pusieran en riesgo el sector estatal o el poder del Partido Comunista. Es decir, los experimentos de nuevas políticas o modelos de desarrollo estuvieron limitados por si fracasaban, su daño al modelo socialista fuera mínimo, y de esta forma poder negar haberlos aceptado. Uno de los experimentos marginales fue la agricultura privada, la cual ya existía antes de que Mao llegara al poder en 1949. Como el país había sufrido una hambruna, las cosas en el sector agrícola no podían estar peor, de modo que en 1982 la agricultura fue descolectivizada y se permitió que los campesinos volvieran a cultivar la tierra por sus propios medios, y como era de esperarse, la producción agrícola aumentó considerablemente. Otro de los experimentos marginales que surgieron en el mandato de Deng Xiaoping fue que en los gobiernos locales comenzaron a surgir empresas alejadas de la planificación central, fabricando productos que el sector estatal no atendía. Los primeros negocios fueron creados precisamente por personas desempleadas. Hay que tener en cuenta que había millones de desempleados que regresaban de su obligatoria estadía en el campo, por lo cual no había otro camino que permitir el autoempleo. Por un lado para que estas personas se ganaran la vida y por otro para calmar los ánimos de millones que vieron cómo la política de agricultura colectiva había fracasado. Y otro de los experimentos y quizás el más importante fue la creación de zonas económicas especiales. Todo comenzó como una solución para resolver la emigración a Hong Kong. Resulta que este pequeño territorio ubicado al sur de China continental recibió a inmigrantes, tanto empresarios como trabajadores, que huyeron de China cuando los comunistas llegaron al poder a ese país en 1949. Estos empresarios, que contaban con experiencia industrial, cualificación técnica y comercial, comenzaron a crear en Hong Kong un gran número de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el sector textil, en la industria del plástico y la electrónica. Hubo una rápida industrialización basada en bajos impuestos, un mercado laboral flexible y el libre comercio. Este dinamismo económico y obviamente la libertad atraía a los chinos de la parte continental. Una ventaja de esa época en China era que se les había concedido cierta autoridad y autonomía a los gobiernos locales para promover sus propios planes de desarrollo, por lo cual el gobierno de Shenzhen, la región más próxima a Hong Kong, propuso crear una zona económica especial que replicara las condiciones que se daban en Hong Kong, o sea, las condiciones para atraer inversión extranjera y estimular la competitividad de las empresas. Este experimento tuvo mucho éxito, así que el gobierno central en Pekín lo promovió a nivel nacional. Partamos del hecho de que Shenzhen era un pueblo pesquero repleto de pantanos con tan solo 30.000 habitantes. A partir de la década de los 80, las empresas comenzaron a tener gradualmente mayor independencia en sus decisiones basadas en indicadores de productividad y podían gozar de mayor flexibilidad laboral. Años más tarde pasó a ser una ciudad industrial de alta tecnología. En la actualidad son 13 millones los habitantes. Es el principal receptor de inversión extranjera directa y una de las zonas más ricas de China. Este alto crecimiento económico fue en gran medida gracias a los emprendedores y los mecanismos de libre mercado siguiendo el ejemplo de Hong Kong. Las empresas más grandes e innovadoras ubicadas en Shenzhen fueron creadas por iniciativa individual y capital privado. Por ejemplo, BYD fue fundada en 1995 en Shenzhen por Wang Xuanfu con 29 años de edad.
inició fabricando baterías para teléfonos móviles y 5 años después era el mayor fabricante de baterías de este tipo en todo el mundo. En 2003 lanzó el primer auto eléctrico híbrido del mundo. Esto atrajo el interés de inversores, incluido Warren Buffett, quien compró el 10% de la compañía en 2008. Fue así como este emprendedor se convirtió en uno de los hombres más ricos en China, y ahora su compañía emplea a más de 220.000 personas. Otra empresa importante es Huawei, también fundada en Shenzhen en 1987 por Ren Zhengfei. Solo contaba con $3.000 de capital. En sus inicios, tanto empleados como directivos trabajaban y dormían en una pequeña oficina. En el presente, Huawei es uno de los principales proveedores de soluciones de tecnología y cuenta con 200.000 empleados. Y un último ejemplo es Tencent, una de las mayores empresas de tecnología del mundo. Fue fundada por 4 jóvenes en 1998 después de haber ganado algo de dinero en la bolsa. Tencent ha creado numerosas subsidiarias a lo largo de su historia como WeChat, un servicio de mensajería instantánea como WhatsApp, que para 2016 contaba con más de 700 millones de cuentas activas. Estas empresas son una muestra del nivel al que pueden llegar decenas de empresas ubicadas en Shenzhen y otras miles que generan progreso en la región, y esto no hubiera sido posible sin la eliminación de barreras al autoempleo, a la inversión extranjera y a una mayor autonomía de las regiones hace 40 años. Shenzhen es denominado por algunos como el Silicon Valley chino, y por eso es una región tan atractiva para jóvenes y emprendedores provenientes del interior del país. De hecho, ninguna otra ciudad en el mundo ha ganado más población que Shenzhen desde 1980. Es la ciudad con más inmigrantes de China. La edad media de los residentes en Shenzhen es de 28 años. La edad media en Shanghai, por ejemplo, es de 40 años. En Shenzhen se da esa sensación de dinamismo y ese ambiente de emprendimiento que ha sido fuertemente influenciado por Hong Kong. Porque de este pequeño territorio no solo se dirigen hacia Shenzhen importantes montos de capital, sino también toda la experiencia comercial, talento humano e ideas innovadoras. Por eso su PIB per cápita alcanzó en 2014 unos $33.000, similar al de un país como Portugal y más alto que los 18.000 de China. Entonces, retomando, luego de la muerte de Mao Zedong, Deng Xiaoping continuó conservando una estricta intervención del Estado en muchos campos. La diferencia es que su pragmatismo dio lugar a experimentos económicos en regiones alejadas de la capital. Su eslogan era buscando verdad en los hechos, en otras palabras, menos ideología, más resultados. Y por eso, a pesar de que las zonas económicas especiales iban en contra de la ideología socialista, su modelo se replicó en decenas de ciudades. Sin embargo, a pesar de que el avance económico sacó de la pobreza a 800 millones de personas, China sigue teniendo un capitalismo autoritario, donde los privados no tienen la libertad que tendrían en otros países o que a veces no pueden ir en contra de la filosofía que considera el Partido Comunista Chino adecuado para los intereses del país. El ejemplo más reciente fue la disputa entre el gobierno y Jack Ma, el hombre más rico de China, propietario de Alibaba y de otras filiales financieras y tecnológicas. Luego de unas declaraciones públicas que dio Jack Ma criticando a los bancos de China, los reguladores impidieron la que iba a ser la mayor salida de una empresa a bolsa en toda la historia. Se trataba de Ant Group, una de las empresas propiedad del multimillonario. Detrás de esta decisión de negar la salida a bolsa hay varias razones, pero sin duda una de las más fuertes es que el conglomerado estaba compitiendo directamente con los bancos estatales chinos. Además, porque es dueño del South China Morning Post de Hong Kong, y posee el 30% de la plataforma Weibo, que es como el Twitter de China. Entonces esa influencia que Jack Ma y sus empresas puedan tener en la información que recibe la sociedad china incomoda al gobierno. Esto es solo una muestra del control que quiere seguir teniendo el Partido Comunista Chino sobre la economía y las empresas independientemente del tamaño de su oponente. En conclusión, la riqueza en China comenzó a aumentar cuando el gobierno dejó hacer y se apartó del camino de los autoempleados y de las zonas económicas especiales. La pregunta es si el creciente autoritarismo y la presión de cumplir recientemente 100 años del Partido Comunista pueda incentivar la mayor intervención del Estado y perjudique la inversión extranjera y el crecimiento económico. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.